poderoso, Dios con nosotros. De nuestros amados hermanos Yesenber y Yamirka, esto tan importante para la vida de ellos. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a presentarnos ante el Señor, vamos a presentar el casamiento ante nuestro Dios. Nuestros hermanos ya hicieron el casamiento de acuerdo a nuestras leyes, hicieron el casamiento por el proceso legal en la notaría, ya son esposos, pero los términos que propone el gobierno no son los mismos términos que propone Dios. Y como nosotros somos cristianos, entonces vamos a mirar, aparte de lo que dice el gobierno, qué dice las Escrituras en relación con el casamiento. Entonces por eso vamos a un momento a centrarnos en las Escrituras sagradas para mirar entonces qué es lo que estamos celebrando hoy. Amén. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿cierto?, al novio esperando a la novia. Pero como vieron hoy, estuvimos viendo a la novia esperando al novio, y eso tiene una razón. La razón es sencilla, hermanos. Eso es lo que está en las Escrituras sagradas. La iglesia es la novia de Cristo y la iglesia espera a su Señor. De la misma manera, ¿sí?, nuestra amada hermana esperó a su esposo. Y esa fue la razón por la cual inicialmente nuestra hermana estaba esperando a su novio, que es su esposo. Esa es la primera razón por la cual se hizo de esa manera, para que tengamos una conciencia que nosotros como iglesia también estamos esperando a nuestro novio. Amén. Amén. Vamos a orar un momento por nuestros hermanos, por lo que se va a celebrar, y vamos a mirar en las Escrituras entonces qué enseña la palabra de Dios en parte en relación con el casamiento. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos la honra, la gloria por medio de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque también en este momento estamos reunidos delante de tu presencia y alrededor de nuestro Cristo, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender por tu palabra, Señor, lo relacionado con el casamiento, Señor. Queremos depositarnos todos nosotros para poder escuchar y para poder entender las razones de tu boca por la cual has establecido el casamiento, Señor. Nos depositamos a ti, depositamos a nuestros hermanos Yesenber y Yamilcar en estos momentos, Señor, en que empiezan este proceso, Señor, esta unión y este casamiento, Señor. Nos depositamos a ti y a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo unas escrituras para las personas que trajeron Biblia, y vamos a mirar en parte qué es lo que nos muestran las Escrituras en relación con el casamiento, hermanos. Sí, porque también nosotros como cristianos debemos ver qué dice Dios acerca del matrimonio. Como ya lo dijimos, nuestros hermanos hicieron la unión, su casamiento, de acuerdo a nuestras respectivas leyes, pero nuestras leyes no dicen todo en relación con el matrimonio. Por eso tenemos como cristianos nosotros que acercarnos a las Escrituras para ver qué más dice Dios acerca de la unión y acerca del casamiento. Vamos a ir a Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Vamos a empezar leyendo un texto, vamos a empezar de Apocalipsis, que es el último libro, la revelación del propósito y del plan que Dios ha establecido, y nos vamos al principio. Entonces empecemos por el final. ¿Qué dice el final? Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a mirar algunos tecnicismos, algunas palabras griegas hebreas que nos van a ayudar a entender un poco más lo relacionado con el casamiento. Y la primera palabra que vamos a mirar acá es la palabra donde dice novia, esposa, nunfios, de donde viene nupcias, ¿sí? Que nupcias es lo relacionado con el casamiento y con la unión. Y también tiene otro significado, significa esposa del Hijo. Más adelante entonces vamos a entrar a mirar por qué hace referencia a la esposa del Hijo. Aparte hay varias palabras, los hermanos que tienen conocimiento, la palabra griega utilizada para casamiento es la palabra griega gamos, ¿sí? Pero hay dos palabras además en el Antiguo Testamento que queremos traerla porque nos parecieron muy interesantes y revelan cosas en relación con el casamiento, que es la palabra hebrea lakab, es una palabra, y la palabra hebrea allá.
Y muchos hermanos saben que la palabra hebrea ya significa llegar a ser o volverse. Y es extraño que esa palabra, llegar a ser o volverse, sea traducida en las Escrituras como casarse. Entonces vamos a mirar estas palabras que nos van a empezar a dar luz en relación con lo que tiene que ver con la unión de nuestros hermanos. Entonces leímos que había una esposa ataviada y dispuesta para su marido. ¿Por qué ella está ataviada y está dispuesta? Porque primeramente hubo un proceso de cortejamiento, hubo un proceso de enamoramiento, hubo un proceso de consentimiento para el matrimonio, y entonces cuando ya todo esto está listo, la esposa se prepara, la novia se prepara para su marido. Y si saltamos al versículo 9, la parte B dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué revela el casamiento según las Escrituras? El casamiento en las Escrituras revela la unidad que existe en Dios, revela la unión que existe entre el Padre y el Hijo por el Espíritu. No es un invento que nosotros tenemos, y a Dios no se le ocurrió inventar el matrimonio, sino que es algo propio del mismo Dios, y por eso es tan trascendental y tan importante el aspecto del casamiento. Vamos a ir a Mateo capítulo 22 y vamos a mirar un aspecto y vamos a empezar a desarrollarlo. Capítulo 22, versículos 1 y 2. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, mire qué le dijo el Señor Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. La palabra fiesta de bodas es la palabra griega gamos. Entonces, ¿qué empieza a revelar el Padre? Que el Padre tiene un hijo, pero a ese hijo le quiso hacer ¿qué? Una fiesta de bodas, ¿sí? Entonces, de entrada entendemos que esto sale del propio corazón de Dios, que Dios mismo quiso hacerle una fiesta de bodas a su hijo, ¿cierto? Pero entonces tenemos al hijo, pero aún no vemos que esté la novia. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 19:7 y vamos a mirar que se utiliza la misma palabra, Apocalipsis 19:7, porque lo que nosotros estamos celebrando hoy, hermanos, y las personas que nos visitan el día de hoy, es lo que va a suceder cuando nuestro Cristo venga en las nubes. Cuando todos nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, nos presentemos a las fiestas de la boda del Cordero, hermano. Y el Señor desde ahora nos muestra cómo va a ser por medio del casamiento. Amén. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así como nuestra hermana Yamilcar se ha preparado, de igual manera la iglesia debe prepararse, porque vamos a presentarnos a un casamiento, hermanos. Amén. Y aquí sigue siendo la misma palabra griega gamos, entonces también la podíamos traducir a la fiesta de las bodas, hermanos. Entonces ahora sí vamos al principio, vamos a ir a Génesis 2, versículo 18, donde Dios empieza a hablarnos desde el principio de la creación acerca del casamiento y acerca de la unión. ¿Por qué Dios le quiso preparar fiesta de bodas, gamos, a su hijo? Vamos a leer entonces que Dios nos está enseñando a nosotros por medio de la creación de Adán y Eva. Con la creación de Adán y Eva, y no solamente con su creación, con la unión de ellos, Dios nos está revelando lo que había en su propio corazón, ¿sí? Nos está revelando lo que Él quería para el hombre y la mujer, algo propio que está en el corazón de Dios. Entonces no es nada menor lo que estamos celebrando hoy, hermanos. Es algo muy importante, porque de la misma manera que nuestra hermana se ha preparado para su novio, la iglesia debe prepararse, ataviarse y adornarse para esperar a nuestro amado Cristo, hermanos.
Amén. Génesis 2:18, el Señor ha dicho, cuando creó al hombre, cuando le formó, cuando le colocó en el huerto, ha dicho lo siguiente: Yahvé Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿De dónde saca Dios esta intención y esto que nos revela que no es bueno que el hombre esté solo? De Dios mismo, porque Dios no está solo. El Hijo reveló en Juan 8:28, yo no estoy solo, el Padre está conmigo, el Padre que me envió está conmigo. Y de la misma manera, el Padre no está solo. ¿Con quién está? Con el Hijo, por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, está tomándose Él mismo, porque Él no está solo. Él está con su Hijo por el Espíritu Santo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice entonces? Le haré ayuda idónea. La palabra idónea, negev, significa que está delante de Él. Una ayuda que siempre va a estar delante de Él. Vamos a saltar entonces al verso 21. Y vamos a mirar que si nosotros queremos tener esposa, debemos pasar primero por algo, hermanos. Verso 21. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vamos a mirar dos aspectos acá del casamiento. Uno, la palabra hebrea para tomar es la palabra hebrea lakat, significa lakat. Y casualmente, dice uno casualmente, que la palabra hebrea lakat, que aquí se traduce como tomar, en algunas partes del Antiguo Testamento se tradujo casamiento, hermanos. O sea, no es una coincidencia que esta palabra lakat haya sido traducida como casamiento, porque ¿con quién se iba a casar Adán? Con lo que salió de él mismo, hermano. Vamos a mirar un verso en el libro de Levíticos 21:7, y vamos a mirar que se traduce esta palabra hebrea lakat como casamiento. En Levíticos 21 versículo 7 dice, hablando del sacerdote, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a Dios. Y aquí la palabra hebrea lakat se ha traducido casar. Volvamos nuevamente a Génesis 21. Hay muchos más registros, pero por el tiempo solo vamos a mirar ese. El segundo aspecto es, entonces hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Hermanos, el verdadero amor trae consigo dolor. El verdadero amor trae consigo sufrimiento. El verdadero amor trae consigo la negación. El verdadero amor trae consigo la cruz, hermano. Porque lo que nos han presentado del amor es algo completamente distorsionado a lo que dicen las Escrituras. Si Adán quería esposa, tenía que pasar por un sufrimiento. Su cuerpo tenía que ser abierto de la misma manera que Cristo en la cruz del Calvario. Tenía que pasar una lanza por su costado y salir agua y sangre para limpiar a la iglesia, para purificar a la iglesia, para perdonar a la iglesia. Entonces, el tener esposa nos lleva a amarla, y amar significa negarnos, significa el sufrimiento y significa la cruz, hermanos. Es por eso Dios nos revela en las Escrituras la manera minuciosa en que fue tomada la mujer para Adán. Primero Adán pasó por un proceso de sufrimiento, y eso está tipificado en la muerte del Señor Jesús. Así como el Señor Jesús ha muerto, de la misma manera ya estaba revelado con Adán, que cayó en un sueño profundo, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar a hablar entonces de esta unidad
de que representa nuestros hermanos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 19, y aunque Mateo 19 nos habla de divorcio, el contexto principal es el divorcio, también nos habla algo del casamiento, ¿sí? Entonces vamos a ir a Mateo 19, versículo 3, y vamos a mirar qué dice el Señor en relación con el casamiento, porque primero está revelando qué es lo que es el casamiento, cómo fue el proceso, pero también nos está mostrando en lo que vamos a leer qué es lo que es la unidad, qué es lo que es el casamiento, pero también en el mismo casamiento hay algunos mandamientos para nuestro hermano y para nuestra hermana que los vamos a mirar. Mateo 19, vamos a leerlo del versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Ese es el tema principal, pero en medio del tema principal el Señor revela algo de la unidad del matrimonio y del casamiento. Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí la palabra griega para unirse, proskolaos, es una palabra compuesta. Pros, los hermanos que conocen las escrituras, en Génesis 1:1 dice: en el principio era el verbo era con, pros. Y kolao significa unir intensamente. Entonces quiere decir que hoy estamos celebrando que ustedes se van a unir intensamente. Y se van a unir tan intensamente que mire que es lo que sigue diciendo las escrituras. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, hermanos. Queremos leer en la Biblia textual, este mismo versículo, porque nos va a revelar la palabra griega de una manera más exacta y completa, y ahí nosotros vamos a entender algo. Entonces, cuando dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unció en yugo, no lo separe el hombre. La palabra griega sunseunmi es una palabra compuesta sun con y sugos yugos, o sea que significa que ustedes dos hoy y las personas que se quieran casar se van a enyugar. Esa es una figura que se utiliza con los bueyes, ¿la conocen? Que se les coloca un yugo y los dos trabajan para un mismo lado. En las culturas antiguas, algunas culturas, cuando venían a unirse en casamiento, muchas veces las personas que los presidían hacían algo: les colocaban unas cadenas para mostrar la unidad que tienen ellos, o muchas veces entraban algunos hasta con yugo para mostrarle a los que se iban a casar qué es lo que pasan con ellos, ¿cierto? Entonces, ustedes se van a unir tan intensamente que delante de Dios no se van a ver como dos, sino que se van a ver como uno, como una unidad, o sea, uncir en un mismo yugo. Y eso también nos enseña algo más, que para donde va el uno, va el otro, porque están uncidos al mismo yugo. Eso es lo que hace el yugo con los bueyes. Los bueyes deben arar juntos. Un buey no puede arar para un lado y otro buey no puede arar para otro lado. Tienen que arar en la misma dirección, tienen que arar en el mismo camino. Y ya sabemos nosotros cuál es el camino en el que ustedes tienen que arar: Cristo el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, lo que Dios unció o enyugó, no lo separe el hombre. Amén. Bueno, vamos a mirar un versículo de esto mismo que se viene hablando en Marcos, que habla de lo mismo. Leamos el versículo 8 y dice: y los dos eran una sola carne. Es el mismo contexto, pero agrega algo más. Los dos eran una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Hay una resta, 1 más 1, 2.
¿Cierto que sí? Aquí hay una resta. Delante de Dios, la unión de ustedes, Dios la va a ver y Dios la va a considerar como uno, no como dos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a mirar. Entonces, por eso dijimos que la palabra hebrea para casamiento también se traduce allá, que significa que llegar a ser. Y cuando estábamos estudiando y mirando, encontramos que la palabra hebrea allá también significaba casamiento. ¿Pero por qué? Sencillo, hermanos, ellos son dos, pero van a llegar a ser ¿qué? Uno, hermano. Vamos a mirar que Dios reveló eso en Génesis, en el Antiguo Testamento, santos. Génesis capítulo 5, vamos a mirarlo desde el capítulo 5, verso 1, de la parte B. Dice: el día en que creó Dios al hombre, Elohim al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice, ¿no habéis leído que en el principio los creó varón y hembra? ¿Sí? Entonces, este es el principio. Para que nosotros podamos entender el casamiento y la unión, tenemos que irnos ¿a dónde? Al principio, cuando Dios creó el primer hombre y la primera mujer. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. No era Adán y Eva, no eran dos. Entonces, ¿por qué Dios los llamó a los dos Adán? ¿Por qué? Porque ya no son más dos, sino son ¿qué? Uno. Por eso Dios le llama a la mujer y al hombre a Adán. Una unidad, hermanos. Amén. Qué precioso, hermano, que nuestros hermanos van a ser una unidad. ¿Sí? Ahora vamos a mirar otro aspecto que está en Efesios 5, donde habla también algo más acerca de esa misma unidad, hermanos. Vamos a ir a Efesios 5 y vamos a seguir mirando unos aspectos del matrimonio. Efesios 5, versículo 31, el mismo contexto que venía hablando Génesis. Por tanto, nuestro hermano Yesenber dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, que ya lo leímos en Génesis, pero hay algo más muy interesante, muy importante para tener en cuenta. Grande es este misterio. O sea que Pablo está diciendo y está revelando que la unión de nuestros hermanos, la unión de un hombre y una mujer en casamiento es un misterio. Pero mire lo que termina diciendo: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que la unión de Cristo y la iglesia y la unión del varón y la mujer está revelando un misterio. O sea que si nosotros conocemos el misterio de Cristo, la iglesia, podemos conocer el misterio de la unión del casamiento. Pero si nosotros también conocemos el misterio de la unión del casamiento, podemos conocer el misterio de Cristo y la iglesia, hermano. Amén, hermano. ¿En qué consiste este misterio? En parte. Vamos a ir a 1 Corintios 6 y vamos a mirar de lo que está hablando el apóstol Pablo. 1 Corintios 6, versículo 17. Entonces recuerde que está haciendo una comparación. Pablo está hablando de la unidad del matrimonio, pero está diciendo que es un misterio, pero él lo hace referencia o relaciona ¿con qué? Con el misterio de Cristo y con el misterio de la iglesia. Amén, hermanos. 1 Corintios 6, 17. Y aquí vamos a mirar en qué consiste en parte el misterio. Pero el que se une al Señor, usted, hermano amado, te unes a tu esposa. Nuestra hermana Yamirka se une a Yesenber. Y nosotros, cuando creímos que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo hemos confesado con nuestra boca, lo hemos creído en el corazón. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué ha pasado entre Cristo y nosotros? Somos uno. Porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El griego dice un espíritu es. Entonces, ¿qué estamos viendo?
que hay un misterio en la unidad entre ¿quién? Cristo y la iglesia, ¿cierto? Pero también hay una unidad de la misma manera como Cristo se une a la iglesia y son un solo espíritu. De la misma manera nuestros hermanos se unen y son ¿qué? Una sola carne. Entonces Pablo empieza a revelarnos este asunto del misterio, hermanos. ¿De dónde viene este misterio? Vamos a Juan 17 y vamos a mirar otro aspecto. Juan 17, versículo 22. Mire cómo dice el hermano Juan en relación con la unidad. La gloria que me diste, yo se las he dado, está hablando el Señor Jesús, para que sean uno. Entonces, el Hijo le ha dado la gloria a la iglesia para que la iglesia sean uno. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno. ¿Por qué la iglesia va a ser uno con el Señor? Seguimos leyendo. Así como nosotros somos uno. O sea que hay una unidad entre el Padre y el Hijo por el Espíritu, ¿sí? Y Dios mismo nos incluyó a nosotros en esa unidad y nos la reveló cuando conocemos la unidad de Cristo en la iglesia, pero también nos la reveló cuando conocemos la unidad del hombre y la mujer. Entonces, la gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo se la dio a la iglesia para que la iglesia sea uno con el Señor. Pero, ¿cómo van a ser uno? Como el Padre es uno con el Hijo, hermano. ¿Sí ve la importancia del casamiento? La profundidad del casamiento entre el hombre y la mujer, que solamente se puede entender y comprender a la luz de la palabra de Dios. Solamente desde el punto de vista de Dios nosotros entendemos y comprendemos qué es realmente el casamiento. Amén, hermanos. Porque fuera de Dios no hay ninguna parte donde nos muestren tan profundamente y de la manera que es el casamiento, hermanos. Amén. Démosle la vuelta a la página y Juan 10:30, otro texto en relación con esta unidad. Juan 10:30, mire lo que dice el Señor. El Señor Jesús dice: yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno. Eso hace relación en el Antiguo Testamento y nuestro hermano lo conoce, la Shema. Oye Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. Pero en ese uno es, el Señor Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Entonces, así como el Padre y el Hijo por el Espíritu son uno, ¿sí? Así como la iglesia y Cristo por el Espíritu son uno, de igual manera nuestros hermanos Yesenber y Yamilcar llegan a ser una sola carne, hermanos. Amén. Volvamos a Efesios para que podamos avanzar y vamos terminando. Efesios 5, versículo 24. Entonces vienen algunos mandamientos espirituales para nuestra amada hermana y dice el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, hermana Yamilcar, tú eres responsable de representar la sujeción que la iglesia tiene con Cristo. Así como la iglesia está sujeta a nuestro Señor, de la misma manera tú debes estar sujeta a tu marido. Ustedes recuerdan que las escrituras enseñan que Sara llamaba a Abraham Señor, mi Señor. Y a nosotros cuando presentamos nuestras esposas, le presento a mi señora. Pero la señora no dice le presento a mi Señor, ¿no? ¿Cierto que no? Okay. De la misma manera que Sara estaba sujeta a su esposo, de la misma manera que María estaba sujeta a Dios, de la misma manera tú, hermana, debes representar la sujeción que tiene la iglesia con Cristo. Pero no se queda ahí, hermano Yesenber. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Tú eres responsable de representar, de presentar y demostrar por medio de experiencia la manera como Cristo amó a la iglesia. Ese es el mismo amor que debes tener hacia nuestra hermana. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte. Debes dar la vida por tu esposa. Cada uno de nosotros en nuestros hogares somos encargados de representar esto delante del Señor, delante de la iglesia y delante de los hombres. Pero naturalmente estas cosas no se pueden hacer en nosotros mismos. Hay alguien que nos ayuda en esto. Si retrocedemos al versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué? Sé llenos del Espíritu Santo. Entonces, la manera en que ustedes y cada uno de nosotros, nuestras hermanas, sujetarse a su esposo, nuestros hermanos, amar a la iglesia, amar a la esposa, es ser llenos del Espíritu Santo. Porque en nuestra carne no podemos hacerlo, ¿sí? Vamos a causar tropiezo. Nosotros amamos con un amor natural cuando estamos sin Cristo. Y nuestro amor natural es muy cambiante. Un día sí amanecemos amando, otro día no amanecemos amando tanto, ¿cierto? Pero cuando viene Cristo y conocemos el amor de Cristo, ahí vamos a entender cómo debemos amar a nuestras esposas. Fuera de Cristo no se puede entender esto, hermanos. Leamos un texto en relación con la sujeción en Romanos 7. Y aunque el tema de Pablo es otro, vamos a tomar este aspecto. Romanos 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La palabra griega hipandros es una palabra compuesta, hipo, debajo, y aner, que es hombre. Entonces enseña que nuestra hermana, a partir de este momento, queda sujeta a su marido, ¿cierto que sí? Pero también hay otro aspecto que vamos a mirar en relación con esto. ¿Cuál es, hermanos? Que aparte de que están representando la unidad de Cristo y la iglesia por medio de la unidad de ustedes, por medio del casamiento y de la unión, en medio de todas estas cosas, no todo va a ser color rosa, ¿cierto que sí? Van a tener sus luchas, van a tener sus sufrimientos, y vamos a leer unos textos para que los puedan tomar y cuando vengan estas situaciones, ustedes puedan echar mano de la palabra. Amén. Vamos a ir a Eclesiastés en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 5, versículo 9, y vamos terminando. Mire lo que dice Eclesiastés 5, versículo 9, porque Dios solamente no nos muestra el modelo, no solamente nos muestra el modelo del matrimonio, sino que también nos dice que algo más va a haber en el matrimonio. Y entonces, como de antemano nos lo enseña, nosotros como cristianos debemos entonces, ¿qué? A Timoteo se le dice algo: echa mano de la vida eterna, ¿sí? Nosotros echamos mano de la palabra de Dios, del Cristo que está en nosotros, porque Él también nos enseñó que sus palabras son ¿qué? Espíritu y vida, hermano. Amén. Entonces mire que lo que dice Eclesiastés 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, ¿sí? Mucho mejor, ¿cierto? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, ¿sí? Entonces el mandamiento para los dos: cuando uno cayere, el otro le levantará, en medio de estas situaciones que muchas veces son contrarias y que siempre se van a presentar. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Qué bonito, ¿cierto? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 12. Y aquí quiero que los hermanos escuchen y tengan presente. Si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es más, podríamos decir, no se rompe nunca, porque el cordón que une a nuestros hermanos es ¿quién? Cristo. Entonces, en medio de las situaciones contrarias que se van a vivir en el matrimonio,
podemos echar mano al que ayuda a que no se rompa el cordón de 3 dobleces. Amén, hermanos. Amén, qué precioso el Señor. Pero también hay otro aspecto que necesitamos mirar en Mateo 19, donde nos quedamos, que no lo terminamos de leer, en Mateo 19, donde venía hablando de los asuntos del divorcio, y nos quedamos en ¿dónde? En el versículo 7. Ya hemos visto en estos días que existían en ese tiempo 2 escuelas, Shammai y Hillel, y uno enseñaba que se podía divorciar por cualquier causa y otro enseñaba que era solo por fornicación. Entonces llega el versículo 7 y le dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Hermanos, el divorcio es la última opción que nosotros debemos tomar como hijos de Dios. Y hay algo más en esta palabra que le quiero mostrar a los hermanos y a todos los hermanos. La palabra griega carta de divorcio, biblión para carta, y la palabra griega, hermano, espero que lo escuchemos muy bien cada uno de nosotros. La palabra griega para divorcio es apostación, de donde viene la palabra griega apostasía. El divorcio no está en el corazón de Dios. El divorcio está en el corazón del hombre, hermano. Y por eso le dice, por eso Moisés permitió, porque la dureza de vuestro corazón, hermanos. Entonces es la última opción que debe haber entre los hijos de Dios, hermanos. Entonces le dice, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor le dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces vamos a mirar aquí en Malaquías, y yo creo que ya vamos terminando con esto. Vamos a mirar acerca del repudio en Malaquías 2, versículos del 10 en adelante. Quiero mirar ahorita, quiero leer un texto de la Biblia textual en el versículo 15. Vamos a leerlo desde el Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé, que él amó, se casó con hija de Dios extraño. Yahvé cortará las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Yahvé de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué Yahvé ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal? Siendo ella la compañera, tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces hoy nuestros hermanos también van a celebrar un pacto. Ahorita en un momento les entregamos las argollas y harán unos votos y entrarán en un pacto, así como el Señor entró en pacto con nosotros, hermano. Amén. Y le dice el versículo 15. Entonces este es el verso que nosotros queremos leer de la Biblia textual en Malaquías capítulo 2 versículo 15. Dice, vamos a leerlo primero en Reina y Valera 60. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. La Biblia textual dice así. No hizo el uno, habiendo, ya le vamos a leer bien como dice la Biblia textual. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu de ella? ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado para Dios. Entonces, aparte de que ustedes llegan a ser una unidad, aparte de que tú representas la sujeción de Cristo a la iglesia, la debes expresar, aparte de que tú debes expresar la manera como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Aparte de que representan el misterio de la unidad de Cristo con la iglesia, de la unidad de Dios con el Hijo y por el Espíritu, también hay algo más, que Dios quiere que tengan hijos
para consagrárselos al Señor, hermanos. Amén. Aparte de eso, por eso dice, ¿y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado para Dios, ¿sí? Entonces también a partir de la unidad de ustedes que van a tener sus hijos, esperamos y que cada uno de nuestros hermanos y quienes nos escuchan, consagremos nuestros hijos para Dios, porque son de Dios, hermano. Amén. Y leamos el verso 16. Porque Yahvé Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, hermano. ¿Cierto que sí? Dios mismo lo aborrece y eso no está en el corazón de Dios. Es en el corazón del hombre, como dijimos ahorita. Entonces tienes unos mandamientos, hermano Yesenberg, porque ¿qué pasa? Cristo hace una unidad eterna con la iglesia. Cristo no repudia a su mujer, ¿cierto que sí? Y hay un proceso, ¿cierto? Desde Génesis vemos que Dios le trae a Adán su esposa, pero entonces desde Génesis se va a ver todo el proceso de edificación de esa mujer, todo el proceso de enamoramiento, ¿cierto? Todo el proceso de cortejo, hasta que vemos en Apocalipsis el primer verso que empezamos mirando. Ven acá, ¿qué? ¿Para qué? Te voy a mostrar la esposa del Cordero, hermano. Qué precioso, hermano. De la misma manera, nuestra hermana se ha presentado ya ataviada para su esposo, hermano. Y terminemos con Proverbios, capítulo 5, versículo 13. Otro mandamiento para nuestros hermanos. No pretendemos decirlo todo, pero sí algunos aspectos a tener en cuenta. El mandamiento es el siguiente. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Deleítate con la mujer que Dios te ha dado. Bebe solamente de los pozos de la mujer que el Señor ha entregado en tus manos. Tú eres responsable ante Dios por ella. Tú eres responsable de representar la unidad de Cristo en la iglesia juntamente con nuestra hermana, hermano. Amén. Van a expresar a Dios por medio del casamiento, por medio de la unión. El propósito de Dios es el amarse mutuamente, no que el uno esté sobre el otro, no, el uno esté con el otro, ¿sí? Estar sujeta y estar en autoridad no quiere decir que estarás sobre nuestra hermana, sino con nuestra hermana, porque recuerda que Dios los ha uncido al mismo yugo, hermanos. Amén. Digno es el Cordero que fue